Buenos días, hermanos. Cantemos el himno número 81, Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer, con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venera, como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. A ti, soberano Dios, venimos a presentarte esta ofrenda de adoración a tu nombre santo. Recíbela pues, Señor, porque lo hacemos con todo nuestro corazón. Tú, Señor, conoces nuestra gratitud que hay en todo nuestro ser. Y por ello, Señor, te rogamos que la recibas, porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Rogando, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta adoración a tu santísimo nombre. Toma nuestros corazones, toma nuestras mentes y todo nuestro ser entero, Señor. Queremos presentarlo a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Soberano Dios, recibe pues esta adoración que hacemos en tu nombre. Por Jesucristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Voy a invitar por favor a todo el pueblo presente. Abran sus Biblias en los Salmos, en el libro de los Salmos 8 del 1 al 9. Esta lectura la vamos a hacer en concierto, hermanos. Vamos a respetar las puntuaciones, por favor. Amén, hermanos. Respondió Bildad suhita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8, ¿está leyendo? Salmo 8. Sí. Perdón, hermano. Perdón, hermanos. Salmo 8 del 1 hasta el 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te ha puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las serviste del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos, pueden sentarse. Dice la palabra de Dios en el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy hemos venido con corazones contentos, alegres, a dar a nuestro Padre Dios la gloria por lo que Él ha hecho y porque lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Mis amados hermanos, estamos todos, ¿verdad?, muy contentos, muy alegres, porque tenemos un Dios que es tan grande y misericordioso con cada uno de nosotros. En esta mañana queremos dar la bienvenida a la familia de nuestro hermano Luis y nuestra hermana Diana, su mamá y su hermana. ¿Pueden ponerse de pie, por favor, para que la iglesia los conozca? Muy bien, mis hermanas, gracias. También tenemos a nuestra hermana Laurita, hija de la hermana Elsie y nuestro hermano Goyito. Laurita, puedes ponerte de pie para que la iglesia te conozca. Bienvenidos, bienvenidos. También quisiéramos saber si alguien más nos visita en esta mañana, que se ponga de pie. Queremos conocerle y darle la bienvenida. Muy bien, hermanas, nos da mucho gusto que estén con nosotros y que continúen visitándonos. Toda la iglesia, por favor, se pone de pie y nos saludamos todos con gozo, con alegría. Muy bien, se pueden dar la vuelta. También están acá nuestros hermanos, ¿verdad? Los saludamos. Somos una iglesia, como dice el Señor, una iglesia unida. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Todos bienvenidos. Dios les bendiga. Tenemos en este momento la oración de confesión, así que les invito a estar en pie, y el que guste estar de rodillas, pues tiene usted la libertad de hacerlo. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, en esta hora de la mañana, Señor, tu pueblo aquí reunido, con un mismo corazón, con un mismo propósito, Señor, vamos a ti y a tu presencia, porque dice tu palabra que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por esa razón, Señor, confiando en tu palabra, que dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso, Señor, vamos a tu presencia, y en esta hora de la mañana queremos, Señor, pedirte que si en algo te hemos ofendido, que si en algo hemos sido hallados indignos, Señor, aún de las cosas que por omisión, Señor, cometemos, queremos pedirte, Padre, que nos perdones por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, confiamos en tu palabra, en tus promesas, Señor, y sabemos que tenemos a tu Hijo Jesús sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Por eso, en humildad de nuestros corazones, vamos a ti y queremos pedirte, Señor, que nos perdones y que nos libres de toda maldad. Señor, agradecemos este momento, porque en breve pues estaremos conmemorando la muerte de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, dice tu palabra que cada vez que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por eso para nosotros es un motivo de profunda solemnidad este momento, confesar nuestros pecados y, Señor, proclamar en toda la tierra tu gloria a través del conmemorar este momento que es para tu iglesia un momento sumamente emotivo, lleno de alegría, de gozo, saber que hemos sido comprados por precio, y el precio fue la sangre preciosa de tu Hijo amado derramado. Señor, reconocemos esto y te damos las gracias y nos ponemos en tu nombre por los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. El coro de Lusaí en su primera participación entonará 3 cantos a nuestro Dios. Sé exaltado, prisionero y Él viene, para gloria de nuestro Dios. Todos los que hemos sentido gratitud a Dios por haber sido libertados de nuestros pecados, los que ayer andábamos extraviados y fuimos rescatados por Cristo, te decimos, prisionero que vas vagando por este mundo, sin encontrar paz ni libertad. Cristo quiere ser tu libertador. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Prisionero, Cristo está presto a libertarte.
Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 8 del versículo 31 al versículo 38. Vamos a tener esta lectura todos juntos. Juan capítulo 8 del versículo 31 al 38, todos juntos. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, día de regocijo, día de bendición, pero también día de ser edificados a través de tu santa palabra. Señor, solicitamos la sabiduría que proviene de ti para ser guiados, instruidos en tu palabra. Oirá el sabio y aumentará el saber, oh Señor. Te pedimos también, oh Padre, que tu palabra hable de nuestro ser, nos confronte si hemos fallado, hemos pecado contra ti, nos dé aliento, oh Padre, si alguien está desanimado, oh Padre, tu palabra sea ese aliento, pero también tu palabra sea ese bálsamo para aquel, oh Padre celestial, que tiene algún dolor, oh Señor bendito. Padre Santo, que tu nombre sea glorificado por toda la eternidad. Gracias por darnos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Sin perder de vista el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 8, donde tuvimos la lectura bíblica. El tema, como bien está escrito dentro del orden de culto, lleva por nombre: la palabra te hace libre. La palabra te hace libre. Amada iglesia, desde el primer capítulo del Evangelio de Juan, encontramos algo interesante. Cómo Juan, cuando está siendo inspirado por el Espíritu Santo, utiliza el término logos, que cuando se traduce este término en el capítulo 1, en algunas traducciones viene como verbo, pero también en otras viene como palabra. Y este término logos, Juan lo llega a describir a un personaje central de este evangelio, y ese personaje central del evangelio es Jesús. Jesús en el evangelio de Juan es presentado como el logos o como la palabra. Los filósofos griegos, comenzando con cierto pensador llamado Heráclito, en su momento de desarrollar un pensamiento, ellos al logos llegaron a otorgarle un importante significado. Por ejemplo, un grupo muy conocido y que tuvo presencia en el cristianismo, con el cual
siempre tuvo ese choque de pensamiento con los cristianos. Ese grupo era conocido como los estoicos. Los estoicos enfatizaban en profundidad respecto al logos lo siguiente, que el logos crea coherencia, pero también que el logos crea unidad. El logos, decían los estoicos, proporciona un modelo ordenado de existencia y mantiene todas las cosas unidas. Los hebreos también desarrollaron un pensamiento en su cosmovisión respecto al logos. Ellos, es interesante poder mirar que no consideraban la palabra de Dios como simplemente meras expresiones, sino que ellos llegaron a considerar como el logos o la palabra como un medio poderoso, como un medio efectivo. Los hebreos llegaron a considerar que es ese medio que provee y cumple los grandes propósitos divinos. Este logos o esta palabra que presenta Juan nos lleva a considerar durante el capítulo 1 que este logos o esta palabra hizo que el mundo existiera. Dios comunica su palabra a la gente, también llega a presentar los escritores en el Antiguo Testamento por medio de este logo, por medio de los profetas. Filón, un judío alejandrino, reinterpretó que la creación en Génesis se produce mediante logos, de ahí que él llegó a considerar, y muchos también han enseñado, que cuando hay esa creación están participando ¿quiénes? El Padre, el Hijo o el Logos y el Espíritu Santo. Y él llegó a considerar que la creación se produce mediante logos. De ahí que Cristo llega a ser el primogénito de la creación, como presenta el apóstol Pablo. Al escribir Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en este evangelio, Juan imbuye un nuevo significado al concepto de logos en relación con Dios. Juan llega a presentar a Jesús como la palabra. No era simplemente Jesús un simple ángel como algunos han llegado a enseñar. Este logos tampoco no era un ser creado, sino este logos era constituido como un agente de la creación, alguien que participa dentro de la creación. Ahora bien, en el capítulo 8, de una manera magistral, Juan nos está presentando que ese logos está encarnado. Y vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios cómo ese logos, cómo esa palabra liberta al hombre que está esclavizado del pecado. Versículo 31. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros, ¿qué dice? Si vosotros permanecereis, o si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, sois verdaderamente mis discípulos. Amada Iglesia Manantial de Vida, cuando has mirado estas porciones bíblicas, has considerado qué implica esta palabra que Jesús está presentando a los judíos. Si vosotros permanecéis, esta palabra permanecéis.
Sé que dentro de vosotros hay quienes aman mucho la gramática y encontrarán que esta palabra permanecer es un verbo, pero no es una palabra que puede considerarse como una mera continuidad, sino que cuando Jesús está diciendo a los judíos, el permanecer en Jesús es algo que Él está llegando a considerar como que, como un espacio vital. Como creyentes, Jesús nos está llevando a reflexionar que en ese permanecer nosotros debemos de ¿qué? Debemos de mantenernos siempre. Ese permanecer como creyentes nos habla de una continuidad duradera. Ese permanecer que Jesús está presentando no solamente nos habla como una continuidad duradera, sino también como una continuidad definitiva. De ahí que cuando nosotros estamos mirando estas palabras, si vosotros permanecéis, es algo que será definitivo, es algo que será para siempre como creyente en la fe. Pero este permanecer que está presentando el Señor Jesús, dice, si permanecéis, ¿en dónde? En mi palabra. Este permanecer como cristiano nos está llevando a una vinculación definitiva ¿con quién? Como Jesús. De allí que como cristianos jamás debemos abandonar esta vinculación de Jesús con nosotros. Una vez que nosotros como cristianos hemos entrado a la palabra de Dios, debemos de permanecer siempre en ella, debemos de mantenernos siempre en ella. Y tal vez te estés preguntando, en mi vida diaria, ¿cómo es ese permanecer? Ese permanecer en nuestra vida diaria se ve reflejado de la siguiente manera: en llevar una vida de obediencia. Ese permanecer en la palabra de Dios no solamente se verá reflejado en una vida de obediencia, sino ese permanecer en la palabra de Dios también se verá reflejado a cada paso que tú des siguiendo al Salvador. Pero también el Señor Jesús nos está presentando después de que ha dicho a los judíos, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente ¿qué? Sois verdaderamente mis discípulos. Pero también da unas palabras interesantes a los judíos. Miren el versículo siguiente, acompáñenme. Dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué dice? Y la verdad os hará libre. En cierta ocasión, platicando con un testigo de Jehová, fíjense cómo ellos desplazaban la doctrina acerca de Cristo. Y aquella persona hacía referencia que solamente seremos salvos por medio de un conocimiento sistemático. Pero Jesús no se está refiriendo a que seremos verdaderamente libres por medio de un conocimiento sistemático, sino que este conocimiento va encaminando hacia una persona.
Aún más dice el escritor sagrado, y conoceréis ¿qué? Y conoceréis la verdad. Muchos a través de los siglos han realizado esta pregunta: ¿qué es la verdad? Desde los tiempos antiguos, filósofos como Platón desarrollaron un pensamiento tratando de responder a esta pregunta: ¿qué es la verdad? Y Platón decía que es verdadero el discurso cuando las personas dicen las cosas como son. Pero también Platón decía, el discurso es falso cuando las cosas no se dicen como son. San Agustín también, un padre de la iglesia, trató de responder esta pregunta. Y él decía, existe en nuestra mente una ley que se denomina verdad y que nosotros podemos juzgar todas las cosas a partir de esta ley, aún aquello que se puede escapar de nuestro juicio. Pero aún no contestamos esta pregunta: ¿qué es la verdad? Desde hace unos años atrás la izquierda ha presentado que hay una verdad histórica. ¿Será que esa es la verdad a la cual está refiriéndose el Señor Jesús? Pilato preguntó a Cristo, ¿qué es verdad? Hermano, te pregunto en esta mañana, ¿qué es verdad? Y cuando Jesús está presentando y conoceréis la verdad, no nos está llevando a poder pensar que Él es un maestro con ciertos principios verdaderos. Y cuando Jesús está diciendo, conoceréis la verdad, Jesús no va a llegar a mostrar que Él es una verdad de las muchas verdades que puedan haber hoy en día, sino que cuando Jesús está presentando y conoceréis la verdad, Jesús está diciendo que Él es personalmente la verdad, el Verbo encarnado, la palabra encarnada, el Logos. Por eso, más adelante, en el capítulo 14 de este mismo Evangelio, en el versículo 6, Jesús afirma ante Tomás que Él es la personificación de la verdad. Y Jesús lo presenta. Jesús dijo que Él es el camino, no es un camino, que Él es la verdad, no es una verdad, Él es la verdad y que Él es la vida. Ahora bien, Jesús está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y tal vez al mirar este versículo, en tu mente venga esta pregunta en esta mañana: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Tal vez te estés preguntando. ¿Libre de qué? No se trata de una liberación política, si miramos el contexto del pasaje. No se trata de una liberación social, sino que
cuando Jesús está diciendo, y la verdad os hará libre, primero tenemos que entender, a la luz de la palabra de Dios, que se trata de una liberación definitiva. ¿Ante quién? Ante las potencias de la muerte. Pero también se trata de una liberación definitiva, no solamente ante la potencia de la muerte, sino ante la potencia del pecado. Se trata de una liberación definitiva ante las potencias de las tinieblas. Cuando Jesús nos está presentando, y conoceréis la verdad y os hará libre, a eso se refiere. Liberarnos de la muerte, del pecado y de las tinieblas. Versículo siguiente. Hay una audiencia ahí que está recibiendo un mensaje. Los judíos. Y cuando Jesús ha dado estas palabras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿qué es lo que ellos responden? Versículo siguiente. Le respondieron: linaje o simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Los judíos de aquel entonces ellos se jactaban de dos cosas. Primero, que sus raíces como israelitas estaban sujetos únicamente a la soberanía regia de Dios. Y segundo, que sus raíces estaban fundadas en la alianza divina con Abraham. Por ello, cuando Jesús ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ellos responden jactándose: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús responde de la siguiente manera, versículo siguiente, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Fíjense esta palabra que Jesús está presentando. Tal vez en este mes que se está celebrando la independencia de esta nación o la libertad de esta nación, muchos ya han reflexionado en esta palabra que Jesús está presentando, y esta palabra es la siguiente: esclavo. Pero el esclavo que está presentando aquí el Señor Jesús en su palabra es aquel que está en una condición, es aquel que está en un estado. Nos dice aquí la Sagrada Escritura que esa condición y ese estado en el que está, ¿cuál es? Es en el estado pecaminoso. Pero también es necesario poder aclarar que cuando Jesús está presentando que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado, no se está refiriendo a un criado. Si nosotros reflexionamos, ¿quién es un criado? Un criado es aquel que recibe una paga por su servicio. Un criado es el que tiene cierta libertad de escoger para quién trabaja.
Un criado es aquel que tiene cierto tipo de privilegio donde él puede escoger el trabajo que va a desempeñar. Pero en contraposición, el esclavo es una posesión. El esclavo no tiene ninguna libertad. El esclavo no tiene ninguna autonomía o no tiene ningún derecho. Entonces, de una manera magistral, Jesús está presentando a los judíos y los está encaminando a que Él no se está refiriendo a una esclavitud como nación, sino los está encaminando a aquellos que están esclavizados bajo el dominio del pecado. Esta palabra esclavo nos lleva también a poder considerar que representa lo más bajo de la servidumbre. De allí que podemos considerar que cuando Jesús está diciendo que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado, nos lleva a poder considerar lo siguiente: que todo pecador habitual es un esclavo de su pecado. Todo pecador habitual es un esclavo de su vicio. De allí que en cierta ocasión, cierta persona que estaba en la esclavitud del pecado, cuando se le exhortaba a dejar el pecado, aquella persona respondía: no puedo dejar el pecado. Lo he intentado, he buscado todos los medios, pero no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque es esclavo del pecado. Aquella persona no tiene ninguna libertad. Aquella persona que está en pecado no tiene ninguna autonomía. Por eso la persona, desde lo más profundo de su ser, dice: no puedo. Y Jesús llega a presentar en el versículo 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Y es interesante cómo Jesús, después de que está explicando que aquel que hace el pecado es esclavo del pecado, presenta esta enseñanza. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día piensan que por hacer ciertos ritos religiosos, como venir al templo, como ayunar, como orar, practicando ciertas leyes ceremoniales, serán libres del pecado. Pero Jesús está presentando que aún Moisés era un servidor mismo en la casa de Dios. Es decir, si en esta mañana estás pensando que llevando ciertas prácticas religiosas serás libre de tu pecado, ten cuidado. ¿Y cuál sería la solución? Miren lo que nos presenta la palabra de Dios. Y la solución está en el logos o en la palabra. Por eso el mensaje, la palabra que liberta. Y vean las palabras de Jesús. Así que, ¿qué? Si el Hijo, no ningún ritual religioso, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Es decir, que solamente cuando la palabra encarnada,
Solamente cuando el Logos te libere, serás verdaderamente libre. Serás libre de prejuicio, serás libre de orgullo, serás libre de lujuria, serás libre del temor a los demás y serás libre de toda condenación que te lleva al infierno. Si en la gracia de Dios estás escuchando estas palabras, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, es que Dios está esperando una cosa. Él está esperando que en Cristo, la palabra encarnada, seas libre y que esta palabra pueda tener cavidad en sus corazones. El 37 dice: sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cavidad en vosotros. Pero si en la gracia de Dios has escuchado este mensaje, esperamos en Dios que esta palabra tenga cavidad en tu corazón y seas verdaderamente libre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el coro, el Usaí, en esta participación entonará 2 cantos: En memoria de mí y 10,000 razones, para la gloria de nuestro Dios.